muchísimo gusto a Raquel Sáez Greco, socióloga y maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Además, tienes estudios importantísimos, una maestría en México, Estados Unidos por la UNAM. Y en esta cuenta regresiva, Raquel, comentábamos algo muy importante en el corte comercial. Hillary venía con 12 puntos de ventaja. Sí, mucha ventaja. Mucha ventaja, Raquel. Sale este santo señor partidista terrible, ¿no? Por parte de FBI, diciendo 10, 11 días antes de la elección el tema de volver a verificar los correos. Sí. Trump se agarra de eso y ¡pum! Se desploma Hillary. Hay un punto donde Trump queda arriba de ella. Sí. Y aquí el tema que creo que no estamos entendiendo, ¿quién es este señor? ¿Por qué pasa esto? Bueno, él es el jefe del FBI y normalmente son figuras que son nombradas por los presidentes y ratificadas por el Senado. Así es como funciona, como los jueces. Los jueces tienen la misma característica y los jueces también trascienden la administración del presidente que los haya nombrado, incluso de del Senado propio. O sea, ¿Obama no lo puede tocar? No lo puede correr. No lo puede correr. Eso no es un punto, porque es un... Digamos que cuando el Senado ratifica un puesto de este tipo es como si lo ratificara el propio pueblo, entonces no lo puede correr. Pero Comey, él ya había estado trabajando en el gobierno de Bush y había tenido un par de situaciones controversiales. No es una persona que se maneja por las reglas, digamos, ¿no? O por las convenciones políticas, sino que le gusta irse por la libre. Y había sucedido que él había sido el subprocurador. O sea, también depende del Departamento de Justicia, lo mismo que en el caso que estamos viendo del FBI. Y él como subprocurador, en el caso de que el procurador se enfermara, él toma el puesto de procurador, pues que el procurador se enfermó y estaba en el hospital. Era Ashcroft, el famoso Ashcroft. Y tenían que firmar un papel que tenía que ver algo con la guerra, en ese momento, la guerra de Irak, que era en este momento, y le pidieron a él que, como estaba actuando como procurador, que firmara un papel, y él dijo: a mí esto no me convence, y no lo firmo. Pues se fue desde Cheney, que era el vicepresidente, y varias personas más al hospital a pedirle a Ashcroft que lo despertaran primero y que firmara el papel, porque el señor Comey no quiso firmar. Eso fue en los tiempos en que estaba en la administración de Bush, creo que me parece que fue en el año 2005. Y después se fue a la iniciativa privada, estuvo trabajando privadamente, y cuando el anterior puesto del FBI se termina, entonces él tiene que nombrar a alguien. Y como Obama tenía el Congreso en contra, decidió nombrar a alguien republicano para que se lo aceptaran sin ningún problema. Y nombra a Comey por su experiencia. Y esto fue en el 2013. Entonces, él está desde el 2013 ratificado por el Senado republicano y también, obviamente, también a senadores demócratas, pero por ser nombrado por un presidente demócrata y ratificado por un senador republicano, pues no tiene problema. Y él es el puesto que tiene. Entonces, cuando él tiene su puesto por 5 años y tiene la opción a reelegirse otros 5 años, nada más. Entonces, él tiene, o sea, que estamos viendo esta situación que si entra Hillary Clinton como presidenta de Estados Unidos, va a tener que trabajar con Comey por lo menos por otros 3 años. Casi toda su primera parte de su administración. ¿De dónde viene ese golpe bajo? Porque es un golpe bien bajo, que sí. Un desplome en menos de 4 días de 12 puntos. Totalmente. Es brutal, Raquel. Totalmente brutal. Es un protagonismo, yo así lo califico, como un protagonismo de parte de este personaje que se ve con poder, que se ve con la posibilidad de intervenir en unas elecciones tan importantes. Yo pienso, ha habido elecciones controversiales a lo largo de Estados Unidos, por ejemplo en el 68, en el 72, pero en este momento, bueno, con una persona como Donald Trump, que ni viene de la política, ni nada de esto, pero no solo eso, sino que se la ha pasado insultando a medio mundo, se la ha pasado tratando a todos como si él fuera el único que tiene la capacidad de calificar a las personas y a las instituciones. Ahora resulta que como estas encuestas, primero pues le favorecían a Hillary por mucho, entonces él pensó y dijo abiertamente que la elección está amañada. Después, con esta intervención de Comey, dijo, ya no está tan amañada la elección, yo creo que está bien.
Y con lo que sucedió ayer, ya dijo que Comey estaba involucrado, que la elección está amañada, que nada le parece. Y eso es en la situación en que nos encontramos en este momento. Yo creo que Comey tuvo un papel muy importante y sí fue protagonismo de su parte que puede tener consecuencias tremendas para Estados Unidos, para la relación con nosotros y para el mundo entero. Eso sí me queda claro. La siembra que hace Trump tiene que ver con odio, con resentimiento, con rechazo a las minorías, tiene que ver con xenofobia, tiene que ver con muchos temas. Sin embargo, parece que hay gente en Estados Unidos con ese pequeño Trump adentro. Sí. No, y no son pocos. Y no son pocos. No, ya estamos viendo que... Entonces ya polarizó de todas maneras. No, sí. ¿Gane o no gane? No, lo que resulte de esta elección, eventualmente, no sé, el año que entra y hacia adelante, es una sociedad dividida y un partido republicano dividido. Porque el partido republicano no lo quería a él. Los líderes principales del partido republicano, los que le llaman los líderes presidenciales. ¿No? El mero. No, el Tea Party son los la élite. La élite de los republicanos son, por ejemplo, John McCain o Mitt Romney. Estas personas que han podido llegar a ser presidenciables y fueron candidatos y que se consideran como líderes. Líderes republicanos es, por ejemplo, Paul Ryan, que es el Speaker of the House, el vocero de la casa, que tiene el puesto más alto en el Congreso. El Tea Party son fuerzas externas que intervienen en el Partido Republicano y que no fueron tan fuertes como lo que está sucediendo ahorita. No, eso es que quede claro. Entonces, ¿qué nos encontramos con un Partido Republicano dividido que va a tener que reinventarse? Porque el Partido Republicano es el partido de la libertad, nos pese o no, porque el Partido Republicano surgió con Lincoln. El partido de la abolición, el partido de los derechos, el partido del individualismo, de la libertad. Ese es el Partido Republicano. Y nos encontramos que hoy, después de la Segunda Guerra Mundial y después del reacomodamiento de fuerzas en el tiempo de los derechos civiles en los años 60, se invierten los papeles y el que toma la bandera de los derechos y de las causas sociales es el Partido Demócrata. Y el que se queda como el Partido Conservador, el partido más retrógrada, es el Partido Republicano. Y otra vez, se tiene que reinventar porque no puede dejar las ideas fundacionales de su partido atrás. Entonces, ¿qué es lo que toma? La libertad económica, por ejemplo. No. Que no es mala la libertad económica. Y aquí vemos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, Trump dice, el TLC no sirve porque beneficia nada más a México. Bueno, ¿quién propuso el TLC al principio? Si no fue George Bush papá, ¿no? Y ya venía desde Reagan, porque ellos propusieron la globalización. Que sí le tocó firmarlo a Clinton, es verdad, pero no quiere decir que Clinton lo propuso. De hecho, Clinton se adaptó a este nuevo mundo, que también él venía con el Internet y venían muchas cosas nuevas, ¿no? Pero más adelante, cuando entra el otro Bush, el Bush anterior, él pues se queda con este nuevo escenario y les favorece a todos. La retórica que maneja Trump en este momento es decir, estos Clinton que aprobaron el Tratado de Libre Comercio ha sido en contra de los trabajadores más pobres. Y entonces se apropia de una población que ni siquiera le corresponde. Porque ¿de dónde viene Trump? Sino de la élite económica favorecida, heredó dinero, etcétera. Y sin embargo, usando además a la gente de ese bajo nivel, claro, como empleados que no les paga. Claro, no les paga y además utilizó muchos migrantes ilegales, como él les llama a los inmigrantes indocumentados. Entonces, es un escenario totalmente corrupto, totalmente irracional y totalmente contradictorio. Así lo veo yo. Raquel, vamos a ir a una pausa, pero claro. Dejo esta pregunta en la mesa. ¿En qué momento no se le apretó a Trump las tuercas suficientes? Porque ha mentido tanto, pero nadie lo confrontó. Nadie realmente... ¿En qué momento este hombre subió a donde está? Sí, ¿En qué momento? Eso me parece muy interesante, porque ¿cómo es posible en esos primeros 8 meses y medio de una campaña que ahí venía, de repente, ¡boom!, se convierte en un hombre, pero además es un hombre inculto,
Es un misógino, xenófobo, egocéntrico, es un showman. Totalmente. ¿En qué momento? Es un hombre mediático. Exacto, ¿en qué momento nadie le dice, tú eso que estás diciendo es mentira? Se lo han dicho y él dice que no es mentira. Y la gente se lo cree. Eso es algo muy interesante porque ahí están las mentiras. Y no solo nada más están las mentiras y las dijo, están documentadas mediáticamente. Exacto. Todas las vimos. Todas las escuchamos. Donde él no pudo dar la vuelta fue el asunto este del camión donde lo grabaron diciendo todas las cosas que dijo, porque vino en el debate. Y él no puede decir, eso no es cierto, no lo dije, cuando todo el mundo lo escuchamos. Y de hecho sí dijo que no había dicho algunas cosas, por cierto. Increíble, como si le hubieran puesto la voz. Ay, no sé, es loco. El Saed Greco. Ah, qué picuda eres en los estudios de México y Estados Unidos. La verdad es maravilloso encontrar una mujer con tanto conocimiento como tú, Raquel. Gracias. ¿Dónde estamos parados? Te veo preocupada, también me siento preocupada. Quisiera que no hubiera una distancia tan corta entre uno y otro. Quisiera que hubiera un knockout por parte de Hillary. Por lo menos hablaría de la cordura, ¿no? Hablaría de la cordura y un knockout. Y no veo venir ese knockout para mañana. No, la elección va a estar para decidirse en algunos cuantos estados. Ya sabemos que los estados importantes grandes, como California, Nueva York, Texas incluso, claro que Texas va hacia el lado de los republicanos, ya están decididos. Esos no son los que van a decidir. Los que van a decidir son los estados de Florida, que es un estado con 29 votos electorales, y también va a estar North Carolina, Carolina del Norte, que tiene 15 votos electorales, que sí va a hacer una diferencia. El estado de New Hampshire, que es chiquitito y que nada más tiene 4 votos electorales, también cuenta y es importante. El estado de Nevada, que nada más tiene 6 votos electorales y sin embargo va a hacer una diferencia. Hay otros estados que también tradicionalmente han sido estados lo que le llaman bisagra, es decir, que pueden cambiar la elección para uno o para otro lado. Entre ellos vemos al estado de Pensilvania, pero ese ya está decidido, yo lo considero así, ya está más decidido hacia Hillary. El estado de Ohio, que es un estado que siempre ha estado como en el problema también, ya está decidido, yo lo pienso, hacia el lado de los republicanos. O sea, y aquí ya hay varios estados que siempre han participado y sin embargo ya están decididos. Donde tenemos que enfocarnos es quién va a ganar Florida, North Carolina, Nevada y New Hampshire. Esos son para mí los 4 más importantes. Sin embargo, vemos que hoy Trump va a estar en 4 estados haciendo todavía campaña. Entre ellos estados que ya están asignados a los demócratas, como por ejemplo el estado de Wisconsin, el estado de Michigan. Esos ya están asignados y sin embargo está él tratando. El otro es el estado de Pensilvania y también va a estar en New Hampshire. Esos 4 estados él está tratando de llegar. Él considera que ya tiene Florida en la bolsa. Yo no pienso que tiene Florida en la bolsa. ¿Por los cubanos? Es que los cubanos... ¿Por el giro de los cubanos? Los cubanos están divididos. No, yo creo por la diversidad que tiene Florida, más que otra cosa. Es que fue muy significativo el volteón que le dieron los cubanos a Hillary, ¿eh? Sí, ahora, los cubanos ya son generaciones más nuevas. Y estas generaciones nuevas toman una importancia diferente hoy en día. Y hay cubanos a los que ya no los convencen los republicanos. Sobre todo porque ninguno de los 2 candidatos, ni de muchos de los candidatos que estuvieron en las primarias, hablaba de Cuba. El único que hablaba de Cuba era Marco Rubio y Ted Cruz, que hablaban de una política hacia Cuba que era como si les hablara a los cubanos. Trump no está hablando de Cuba porque Trump quiere entrar a Cuba como inversionista en cuanto se abra. Y Hillary Clinton está siguiendo la misma política de Obama de apertura. Entonces, por eso es que a los cubanos no los va a llamar ninguno de los 2 por el tema de Cuba, sino a los cubanos los va a llamar por los temas sociales de los cuales se está hablando en la generalidad. Y como Florida tiene una población bastante diversa, es ahí donde están. Donde está interesante son los puertorriqueños. Los puertorriqueños que normalmente están en Nueva York. Hay puertorriqueños que por la economía tan mala que tienen en este momento se van a Florida y ellos pueden votar en las elecciones como residentes de la Florida si tienen un mes residiendo en el estado.
lo cual les da una característica principal. Y estamos hablando que, me parece, yo había oído una cantidad de cientos de miles de nuevos puertorriqueños que están viviendo en la Florida y que normalmente votan demócrata. Entonces, eso sería un tema interesante a considerar porque ellos votan en unidad, a diferencia del resto. Quiero saludar con mucho gusto a Pascal Beltrán del Río desde Washington. Pascal, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo amanece? ¿Cómo transcurre el mediodía rumbo a la tarde en Washington? Un día previo a las elecciones de Estados Unidos, mi querido Pascal. Hola Fer, un gusto saludarte desde Washington. Estamos a muy pocos pasos del Capitolio, ya preparando la segunda emisión, y pues te diría que todavía con expectativa, un poco a la baja respecto del posible triunfo de Trump por las encuestas recientes, por la carta que envió ayer Jim Comey, el director del FBI, a los congresistas. Pues se siente, yo la verdad es que no quisiera hablar desde ya de un triunfo totalmente concretado por parte de Hillary. Yo creo que siempre guardaré un grano de sal por si las dudas, pero las encuestas están marcando una tendencia a su favor. Tanto el promedio de encuestas de Real Clear Politics como las diferentes encuestas del país están marcando una ampliación de la ventaja conforme pasan las horas para la candidata demócrata. Y pues sí, el día de hoy Trump hará, como comentaban ustedes, un intento pues desesperado de ganar algunos estados. Tiene que ganar Florida. Si no gana Florida, se acabó para él. Es un estado que tiene que ganar de manera indiscutible, indispensable, y tiene que ganar además otros estados, y entre ellos arrebatarle alguno a los demócratas. Y por eso el intento todavía que va a hacer hoy por la noche en Michigan, que parecería ya resuelto a favor de Hillary Clinton, como decían ustedes, pero pues él hará todavía un intento desesperado de última hora por lograr que la votación se vaya hacia su favor. Así que así están las cosas, y con muchísima discusión sobre el voto latino. El voto latino yo creo que es la gran estrella noticiosa del día. Alcanzó espacios en las primeras planas de The New York Times, del Washington Post y de otros diarios. El voto latino indiscutiblemente está al alza. Se esperan hasta 14.7 millones de votos por parte de los latinos, lo cual rompería récords no solamente numéricos, sino también porcentuales. Nunca ha votado más de 50%. La vez que más votaron los latinos fue en 92, cuando alcanzaron justamente la mitad. Pero en esta ocasión podría romperse ese récord, y podría también romperse el récord de participación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de todos los tiempos. Así que así están las cosas, Fer, todavía con expectación, pero digamos que tendiendo, o la tendencia se está yendo hacia Hillary Clinton conforme pasan las horas. Pues que así quede y así sea, Pascal. Te mando un abrazo con mucho cariño. Estaremos contigo en tu noticiario más adelante, en esta cobertura que estamos haciendo de las elecciones, diría hasta el momento más importante de la historia, porque qué barbaridad. Nos tienen en el mundo entero en el vilo, ¿no? En ascuas, como dice aquí Raquel, en Sí. un ascuas terrible, porque sabemos en la mayor parte del mundo lo peligroso que sería que ganara Donald Trump. Así es que se quede como está y que gane Hillary, mi querido Pascal. Aquí estamos pendientes, Fer, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, te escuchamos a ratito en el noticiario desde Washington para... Pues es que hay que estar todos en la tocada. La verdad es que todos estamos, Raquel, está mi querido Pascal, estamos todos en la tocada de las elecciones de Estados Unidos, porque, que cómo importa, ¿eh? No, claro que ¿Cómo sí. no? Claro Por que supuesto. Pascal, un abrazo, cuídate. Un abrazo para ustedes. sí. Gracias. Igualmente. A mi cuenta, o directamente a la tuya, Raquel Saed, a tu cuenta de Facebook. Pero yo no lo tengo abierto. Pero Bueno, que entren a la mía en Fernanda Familiar. pero no está en público. Lo tienes tú que Sí, mandar a los es que públicos. no puedo creer No sé este cómo. anuncio. Ni yo. A ver, déjame Raquel ver me si- acaba de mandar un ya sé anuncio qué puedo hacer. en donde No, ya sé qué puedo hacer. sale Ivanka Trump. Esto pasa en Saturday Night Live, ¿no? Es Algo un anuncio, sí. No sé, un anuncio que sale a favor de su papá. Las primeras imágenes en apoyo a Trump, sale el presidente Enrique Peña Nieto ¿Cómo y la te- bandera de México.
Fernanda Familiar está junto, porque lo que quiero es que... Fernanda Familiar, así nada más en Facebook. Si no, ahorita veo que aquí como lo bajo para entonces meterlo, pero búsquenlo. Ya te lo puse en tu correo. Es que de verdad, ¿cómo es posible, Raquel, que aparezca el presidente Peña Nieto? Lo dije, donde salga la bandera de México, ¿Sale? Atrás de Donald Trump, y sale. Y Donald Trump e Ivanka aprovechan Exactamente. ese momento para decir, Y la campaña. Peña Nieto está conmigo. La campaña. La gente de la campaña son gente muy astuta y sabe de dónde ir. Él mismo dijo que el presidente Peña Nieto era un presidente muy buena gente, que era un gran líder. Amigos. Sí, que el problema es que la gente a la que mandamos a Estados Unidos es la gente mala. Lo cual yo no sé con quién estar hablando o qué es lo que sucede. Donald Trump desde el mero primer día de su campaña habló mal de los mexicanos. Claro. Dijo que los mexicanos eran violadores y que eran criminales. Y desde entonces hemos tenido que aguantarnos todas las cosas que ha dicho de nosotros. Desgraciado. No, totalmente. No, lo dije aquí en el micrófono y se lo dije al presidente Peña Nieto. Usted a mí no me representa, señor. ¿Cómo recibe al enemigo en casa? Sí. Y la otra cosa ¿Y cómo lo empuja en las encuestas? Él ha aprovechado el tema de lo políticamente correcto. O, regresando un poco a la historia, en los años 60, cuando a los negros o los afroamericanos se les permite votar abiertamente, se supone que podían votar desde mucho tiempo antes, pero cuando ya abiertamente se abre el tema, entonces se dice, bueno, y ya no los puedes insultar, ya no los puedes llamar como la palabra negro, que es una grosería en Estados Unidos, aquí no. Ya no los puedes llamar de tal o cual manera. Entonces él aprovecha eso para decir, esto que dijeron antes, en los años 60, que era políticamente correcto, para mí no es políticamente correcto. Y yo quiero decir que puedo decir a los negros como yo quiera, y a los mexicanos como yo quiera, y a los migrantes como yo quiera. Y eso es como él ha manejado el discurso y ha manejado la forma en que la gente tiene la capacidad de decir lo que le da la gana. Y por eso tiene a 40% de la población de Estados Unidos que lo está apoyando, porque hay 40% de la gente que tiene una beta racista adentro de su corazón y porque tiene una personalidad que jala a ellos. Tiene Tal vez ese no pequeño todos, Trump adentro. tal vez todos no son racistas, pero hay una parte donde habla él de la economía y de ser ganador, ¿no? Cuando tú dices yo quiero ser ganador es porque alguien va a perder. No nada más voy a ser ganador. No se trata de ganar, como en los tratados, sino es ganar porque otro va a perder. Y entonces se lanza contra México, se lanza contra China y se lanza hasta contra Angela Merkel, ¿no? Que, Ay, bueno, la hizo pedazos. Sí, se lanza contra quien quiere. Entonces, con todo con la bandera de lo políticamente correcto. Y eso no es lo correcto. Raquel, para despedirnos, ¿qué crees que pase mañana? ¿Qué escenario ves mañana y a qué hora? Yo la verdad no sé en qué termine, porque sí ha estado muy volátil. Como se ve ahora es como que sí va a favorecer a los demócratas. Esperemos que sea ese, pero yo no me quiero comprometer a decir nada y casi por superstición prefiero que no haya nada que intervenga a la hora de la hora. Pero lo que sí va a pasar, y eso sí me queda claro, es que si no gana Trump, él ya dijo que no va a aceptar los resultados. Lo mismo que su campaña, ya lo dijeron tal cual. La propia jefa de campaña dijo, si no gana Trump, vamos a hacer lo mismo que hizo Al Gore contra George Bush. Aquí la diferencia era enorme, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Pero ¿por qué Al Gore sí pudo contestar los resultados finales y no nosotros? Entonces, es por ahí donde se va la jefa de campaña. Pero no es muy claro eso en Estados Unidos. Digo, no es como Andrés Manuel aquí, que hace lo que se le da la gana, financiado por desde Venezuela hasta ¿qué quieres, no? Planta un asunto en Reforma, Sí. se le da la gana y se nombra presidente, y en los libros de texto de Morelos está como presidente de México. O sea, Sí, es una locura. Pero bueno, aquí la impunidad, desgraciadamente, no permite, ubícate y y te callas. Claro. Punto. Pero allá sí, ¿no? Allá entiendo que tú no te puedes andar brincando la regla, ¿no? Hay instancias legales para los candidatos
para que ellos acepten, ¿no? Porque después de que son los resultados, él tiene que decir, acepto los resultados, y eso es, así es. Aquí el problema también que tiene Trump, que va a tener en caso de no aceptar, es que el Partido Republicano sí va a aceptar los resultados, porque el Partido Republicano está alineado con pues con las reglas electorales que tiene todo el país. Y recordemos que el país es un país federalista y que se basa en la idea de los estados. Entonces ellos van a hacer un recuento de cómo fueron los resultados en los estados, además de que tienen un colegio electoral propio cada estado. Eso no... Entonces eso es lo donde no va a haber la controversia. La hubo en el 2000 porque 500 votos efectivos de personas fueron los que le dieron la victoria, entre comillas, a George Bush en ese año. Pero en este caso, si él pierde por varios votos electorales, que no nada más van a incluir un estado, sino que a lo mejor van a incluir a 3 o 4 estados, estamos hablando de algo muy diferente. Pero bueno, él está hablando de levantar a la gente, porque si ya él llena estadios, llena 20, 30 mil personas en un solo estadio, pues ¿qué podemos esperar de que cuando le está diciendo a la gente, si esto no me favorece, yo no voy a aceptar? Y lo ha dicho con todas las palabras, con todas las letras. Puede resultar un dolor de cabeza, pero... Un dolor de cabeza social, porque puede haber riots o levantamientos, o puede haber gente que, pues si ya se han manifestado individualmente contra un migrante que está tirado en la calle y lo orinan encima porque es migrante, pues ¿qué nos podemos esperar cuando este señor, a la hora de que no acepte un resultado porque no le favorezca, cuál va a ser el resultado? Yo espero que nos favorezca a todos. Así, que así sea. Raquel Sáez Greco, gracias. Gracias. Eres una joya. Ay, muchas